Después de todo lo que he experimentado al intentar regresar a la literatura de terror, nunca se me ha pasado por la cabeza renunciar. No es una alternativa digna de quien pretende ser un referente en el género que siento como propio. Me encuentro imbuido por este mundo de oscuridad que siento tan cercano, del que ya he decidido no separarme jamás. En el capítulo anterior de esta historia por mí protagonizada, pero escrita por una fuerza tan oscura como desconocida, me llevó a conocer una casa infestada de sucesos paranormales, una verdadera casa embrujada bajo los influjos de fuerzas provenientes de dimensiones que creía lejanas a nuestra realidad. Detrás de toda esta actividad paranormal se encontraba el grimorio más poderoso que el mundo ha conocido, el Necronomicon, y su conexión con el maestro de Providence, Howard Philip Lovecraft. Mi amigo y colega Francisco Ortega me advirtió que era peligroso conservar este grimorio por las consecuencias negativas que acarreaba. Aún a sabiendas, no contuve mi curiosidad por darle una mirada a tan importante ejemplar, y no evité absorber cada uno de los elementos que pude entender, símbolos, instrucciones, pócimas e invocaciones que me llevaron a un estado febril que me impidió distinguir entre la pesadilla y la realidad. No volví a ser el mismo. Sin duda mi destino es pasar por la locura, seguir los pasos de aquellos neófitos o iniciados que deben pagar con su cordura semejante atrevimiento. El Necronomicon me ha llevado por una temporada al manicomio, me ha dejado más allá del borde de la locura. Desde mi ingreso conseguí, después de una temporada y a duras penas, estar lejos del Necronomicon, y con ello y los medicamentos conseguí el alta psiquiátrica. Sin embargo, aún me encuentro en los pasillos de esta casa de Orates para cumplir con el otro consejo que me diera Francisco Ortega. Me urge hablar sobre el Necronomicon y sobre Lovecraft con el escritor Sergio Fritz. Bueno, Aldo, hablar de Lovecraft realmente es hablar de territorios sobrenaturales, de locura, de demencia, de misticismo, de seres extraños, extraterrestres muchas veces. Lovecraft nace en Estados Unidos, en Providence, en el año 1890, es un seguidor de Edgar Allan Poe, pero también existen otros autores que él fue leyendo y que también lo marcaron mucho, como Lard Dunsany, por ejemplo, Arthur Machen, William Hobson y el autor del Rey de Amarillo. Es un escritor maravilloso porque explora mucho las dimensiones de lo inconsciente del ser humano. Es un escritor que trae nuevamente lo arquetípico, lo simbólico a la narración de horror. ¿Y qué es lo que hace Lovecraft que lo hace tan importante para la continuidad, ¿no? Incluso en lo contemporáneo? Claro, Fritz Leiber hablaba de que Lovecraft es un Copérnico literario, ¿ya? Realiza una revolución realmente en las letras, toda vez que el centro narrativo, que antiguamente era el ser humano, la persona, sus emociones, sus traumas, dolores, y eso lo podemos ver en cualquier novela, incluso la Divina Comedia, la obra de Tolstoy, la que tú me digas, siempre tiene como centro al ser humano y sus dolores y sus temas existenciales. Sin embargo, con Lovecraft esa dimensión se rompe, estalla, y el ser humano ya no es el centro narrativo, sino es el tiempo, es el asombro, es el espacio. Saca totalmente este monopolio que tenía el ser humano y lo deja totalmente fuera. ¿Viene a crear entonces Lovecraft un nuevo género? Exactamente, aunque siempre hay precedentes, eso es imposible de que sea el único, pero sin embargo con Lovecraft se llega a una especie de cúspide de lo que es el horror cósmico, porque antiguamente, al menos así yo siempre lo he entendido, hay al menos 3 etapas históricas que a veces se van mezclando, subespecies narrativas de horror, donde encontramos en primer aspecto lo que tiene que ver con el horror gótico, con Walpole, con Mary Shelley, el vampiro, el monstruo, el hombre lobo. Posteriormente Edgar Allan Poe, que también hace una revolución literaria, también norteamericano, establece el tema de la psiquis humana como sede del horror, la locura.
Y posteriormente viene como una tercera ola de horror, que es el horror cósmico que inaugura Lovecraft, pero que ya tenía antecedentes, Hodgson, Machen y otros autores, donde en el fondo el horror viene del otro mundo, viene del espacio, y que en el fondo ya el enemigo, el ser que nos aterra, no es el humano con sus cosas espeluznantes, por ejemplo, un homicida, un asesino serial, ni tampoco el monstruo, como en el horror gótico, sino acá son horrores que vienen del espacio. Que vienen del espacio, de un espacio definido, de una dimensión definida. Bueno, ahí hay algo muy interesante y creo que un buen punto, porque la geografía Lovecraftiana y la astronomía Lovecraftiana crea quizás sus propios mundos, crea sus propias realidades. Entonces a veces no sabemos si hay un correlato solamente en este plano o en otros planos, si se está jugando y hay una especie de multiverso también acá en la obra Lovecraftiana. Por ejemplo, Lovecraft habla de Yugot, un planeta del cual, aparte de Lovecraft, no se sabía mayormente y donde existen ciertos seres, y bueno, él escribe un poemario que se llama Hongos de Yugot en honor a ese supuesto planeta. Entonces juega mucho también con ciudades, Arkham, Eastwood, que supuestamente están ancladas en la geografía humana terrestre, pero la verdad que el acceso a esos centros es muy difícil. Un poco con lo que pasa acá con la ciudad de los Césares, por ejemplo, o El Dorado aquí en Sudamérica. Y la relación, como para entender a los personajes humanos dentro de esta narrativa Lovecraftiana, ¿cuál es la relación de los humanos con estos seres cósmicos que al parecer no tienen una lógica, ¿no? No tienen una lógica ni desde la física, ni desde la geometría, ni desde la psiquis, ¿no? ¿Cuál es la relación de estos personajes? ¿Está vinculada con la locura? ¿Qué consecuencias tiene el entrar en relación con estos seres cósmicos? Claro. Al respecto, Lovecraft en el llamado Cthulhu, o la llamada de Cthulhu, que es una de sus obras centrales, principales, altamente recomendable, al final del texto, él dice que prácticamente por una especie de misericordia divina, por llamarlo de alguna manera, el ser humano está en una flota dentro de una burbuja, y por lo cual no puede unir ciertos hechos que si lo hiciera, el caso que lo hiciera, empezaría a atar ciertos cabos y terminaría enloqueciendo. Entonces hay una especie de, ¿cómo podríamos decir? Como un búnker que evita que nosotros accedamos a esos horrores de forma cotidiana, pero sí una vez que nos enteráramos de aquello y uniéramos ciertas pistas, como aparecen en esa obra, por ejemplo, podríamos enloquecer. Entonces hay un tema ahí con la locura, pero también hay otro tema importante, que es que el ser humano queda fuera, que lo mencioné hace poco, queda fuera un poco de la importancia en el relato, ¿ya? Entonces el ser humano como que queda en segundo plano. Lo maravilloso para Lovecraft es el espacio y también el tiempo. Jorge Luis Borges hablaba que la verdadera literatura es la literatura que nos habla de un solo tema, el tiempo. Si nos fijamos en Lovecraft, hay mucho juego con el tema temporal también. Entonces hay ahí como algunos guiños importantes en torno a la relación hombre y estos seres. Pero bueno, también están los adoradores de estos horrores. Hay acólitos del mal, acólitos de Cthulhu, de Nyarlathotep, de Azathoth, de todo ese panteón Lovecraftiano también existen. Y seres con alguna forma definida, tal vez Cthulhu sea y que además se puede pronunciar de distintas formas, ¿no? Cthulhu, Tulu, es tal vez el ser, el dios más conocido dentro de la narrativa Lovecraftiana. Claro, el más conocido, pero no el más importante. De hecho, podríamos decir que ahí hay un error cuando hablamos de los mitos de Cthulhu. Yo en eso soy como bien enfático. En el fondo, ese es un término que acuñó August Derleth, un seguidor de Lovecraft, que lo difundió, creo incluso una editorial para dar a conocer la obra Lovecraftiana, y la de él y de otros autores, por supuesto. Entonces, ahí habla Derleth de los mitos de Cthulhu para hablar de un poco la obra Lovecraftiana, de este tipo de horror, porque Lovecraft también tiene un aspecto que es la línea Poe, un aspecto de la línea de Danzani, pero lo que brilla más de Lovecraft justamente es como este tema que tiene que ver con el Necronomicon, que tiene que ver con ciertos libros malditos, con ciertos lugares malditos y con estos dioses, ¿ya?
Respecto a Cthulhu, no es el más relevante, no es el más importante, pero como el cuento, la llamada de Cthulhu, es tan notable, tan sublime, que hizo que la gente recuerde a Cthulhu como una entidad de las más importantes. Ahora, Cthulhu y su nombre, por ejemplo, ahí también hay un gran misterio, como tú bien dices, pero Lovecraft en una carta dice que la pronunciación exacta es alargada y debe sonar casi como algo acuático. Aunque Cthulhu tampoco es un ser 100% acuático, porque tiene una especie de alas, tiene aspectos de pulpo, pero al parecer vuela, entonces no es 100% acuático. Pero sí el nombre, según Lovecraft, en una carta si lo menciona, sería algo así como Cthulhu, como un sonido como submarino prácticamente. Ya hablábamos de la importancia de Cthulhu en la obra Lovecraftiana y que August Derleth lo habría puesto en este centro, pero las características y qué ha pasado con este ser dentro de la misma narrativa, ¿no? Claro. Bueno, ahí Lovecraft, según algunos autores, inaugura el horror materialista, un horror como muy visual, muy físico, muy descriptivo de lo ominoso, por ejemplo. Sin embargo, también juega un poco con una ambigüedad. Y yo creo que en ese sentido hay algo importante en Lovecraft, que no sabemos muy bien cómo era Cthulhu, por ejemplo. Ya da una descripción que tiene una forma más o menos de pulpo, y generalmente vemos en la gráfica asociada a Cthulhu siempre como que los ilustradores lo dibujan prácticamente como un pulpo con unas alas. Esa es como una descripción. Es un ser gigante, ¿cierto?, que habita en R'lyeh, que es una isla que está aquí en el Pacífico, que estaría más o menos frente a Chiloé, pero ya mucho más hacia el lado de Oceanía, pero estaría frente a Chile, y eso es un dato no menor, como también hay una mención a Chile en la misma obra, la llamada Cthulhu, donde un barco parte desde Valparaíso y finalmente ese barco va a rescatar a los personajes que tienen todos los episodios terribles, con Johansen en R'lyeh con Cthulhu. Entonces es curioso también cómo aparece Chile en todo esto. Quien también me ha aconsejado sobre la obra del maestro Lovecraft es mi amigo, el escritor Patricio Alfonso. Cthulhu es el menos ajeno de los dioses de Lovecraft, que tiene una forma concreta, es descriptible, el mismo Lovecraft lo dibujó. Indudablemente está inspirado en el Kraken de la mitología nórdica, ¿no? Y que a su vez es una visión de los calamares gigantes. Claro. ¿No? Entonces, el asociar tanto a Lovecraft con tentáculos, yo creo que no corresponde. No es necesario. No corresponde en realidad. Ahora, no sé si alguna vez tú estuviste en una serie de charlas que se hicieron en Santiago, que eran las semanas Lovecraftianas. Ya, no. Se no. hicieron, creo que 2 veces. Y en una de ellas, Miguel Ferrada hablaba de Cthulhu. Y decía que, claro, la estatua de Cthulhu es así porque es lo que se puede representar. Claro. Pero que Cthulhu, como todos los dioses, en realidad es irrepresentable. La llamada de Cthulhu es la historia de una entidad que está sumergida en el océano en una especie de sueño, y que hay un culto que lo que quiere hacer es despertarla. Eso es un culto con seres humanos que lo que quiere hacer es despertarla. Otro viejo amigo al cual le he pedido recomendaciones para conocer o volver sobre la obra de Lovecraft es Fraterno Dracon Saxis. Yo recomendaría leer, recomendaría leer de toda su etapa. Lo que pasa es que hay, sobre todo ahora, Lovecraft está lleno de ediciones, hay que ver una edición que tenga una buena traducción y leerla sabiendo su contexto. Sabiendo que se escribió la mayoría de las compilaciones, como la de Duff, tiene una pequeña notita que se escribió en tal año, donde salió publicada, entonces uno ya más o menos sabe qué etapa de Lovecraft hay. Pero por ejemplo, de los mejores cuentos de Lovecraft, donde tiene la marcada influencia de Poe, es en La Cripta. Esa generalmente aparece en todas las compilaciones de relatos, aparece en el principio. Ahí donde trabaja mejor el ambiente, o sea, hay una escena en una cripta, está todo oscuro y realmente lo maneja con maestría. Luego vendría toda esta etapa donde están los relatos del horror de Red Hood, el ser en el umbral, y
Y luego están, intermedio sería La sombra sobre Innsmouth, que es una novelette, pues, un relato más o menos extenso, donde están estas dos partes. El terror por la mezcla racial, pero también está desarrollando su mitología. Y por supuesto la llamada de Cthulhu es fundamental leerlo, porque ahí se habla propiamente tal de los antiguos y de toda esta gente que inexplicablemente, porque alguien querría traer a un ser que lo único que quiere, o sea, lo único que haría, más que lo que quiere, porque la mitología de Lovecraft, un poco, a pesar de que estéticamente tiene una reminiscencia a tradiciones antiguas como los sumerios, etc., en el fondo son fuerzas de la naturaleza, porque para ellos nosotros somos una pequeñez en el tiempo y en el espacio. Y por supuesto, además de las sombras sobre Innsmouth y la llamada de Cthulhu, sería La montaña de la locura, que yo creo que ese es uno de los relatos que está mejor logrado. Es una especie de secuela del relato de Arthur Gordon Pym de Poe. Una vez revisita Poe, constantemente lo estaba revisitando, pero hace una conexión excelente de en qué queda el relato de Poe, y lo mezcla con su propia mitología. En La montaña de la locura habla sobre una expedición que va a la Antártica a hacer una investigación científica sobre ciertos hallazgos arqueológicos, y estos hallazgos arqueológicos resultan ser mucho más importantes de lo que hubiesen creído. Estos hallazgos arqueológicos ponen en duda la idea que se tiene de la evolución de la especie, de la historia humana, porque dan a entender de que lo que se tiene escrito no coincide con estos hallazgos. Ese relato, además de ser de los mejores logrados de Lovecraft, ha sido semilla para incontables historias. Los alienígenas ancestrales, La cosa de Carpenter, que está inspirada o sea, que es un remake de otra película más antigua. Incluso Alien, una de las películas de Alien también habla de esta herencia de seres que vienen de más allá de las estrellas y que dejaron su semilla aquí. Patricio Alfonso, en su ensayo La ventana en el borde del mundo, asegura que solo desde el lar es posible asomarse al cosmos, y por tanto, solo desde el lar es posible avistar el horror del cosmos. Y agrega, para nuestro gran poeta lárico Jorge Teillier, el lar es un lugar entrañable, es el sitio donde reside la memoria de la patria verdadera, de la patria del corazón, que es la infancia. Pero, sin duda, aquella patria alberga también terrores memorables y además insoslayables. Brotan de lo profundo de ese mismo corazón, que no es, por supuesto, el órgano que bombea la sangre. Quien quiera que recuerde su infancia lo sabe, por mucho que después esos terrores queden sepultados, junto con sus más caros sueños, por la vida normal y cotidiana. Estamos en Payaco, en el sur de Chile, en mi lar, para recomendar 3 cuentos lovecraftianos anteriores a Lovecraft. Me refiero a la influencia directa que el recluso de Providence utilizó, los hombros de gigantes en los cuales transitó su escritura. Lovecraft comprendió perfectamente la importancia del relato Los Sauces de Algernon Blackwood, publicado en 1907. El maestro de Providence situaba a Blackwood como uno de los escritores más influyentes del género preternatural, ese que alude a lo que está más allá de lo natural, y Los Sauces como una obra maestra de este género. En este cuento, el mismísimo Lovecraft dice: el arte y la sobriedad alcanzan su más pura expresión y la emoción se mantiene siempre latente a través de todo el texto sin una falsa nota. El relato está situado en un paraje deshabitado del río Danubio, al cual sus 2 protagonistas llegan navegando en una canoa en un viaje de exploración. Los Sauces nos cuentan con detalle la experiencia
de sus protagonistas al pernoctar en uno de los islotes del Danubio, que se encuentra repleto de sauces pequeños, azotados por el viento y acompañados por el eterno sonido de la corriente fuerte. Es en este espacio de pesadilla que los protagonistas captan la presencia de entidades cósmicas que se manifiestan lo suficiente como para estar aterrorizados y en vigilia toda la noche. Este cuento influirá de tal manera en Lovecraft que mucho de aquello que está más allá de la comprensión humana vendrá de este clásico de Blackwood. La Casa del Confín de la Tierra es una novela escrita por William Hope Hodgson en 1908, que se sitúa como una de las obras de más influencia en el horror materialista cósmico Lovecraftiano. En ciertos pasajes es como estar leyéndolo a él. Según el mismo Lovecraft, La Casa en el Confín de la Tierra, quizá la mejor de todas las obras de Hodgson, trata de un caserón solitario y temido de Irlanda, que constituye el centro de espantosas fuerzas del transmundo y soporta el asedio de híbridas y blasfemas anomalidades que surgen de secretos abismos inferiores. Los vagabundeos del espíritu del narrador durante ilimitados años luz del espacio cósmico de eternidad y su asistencia a la destrucción final del sistema solar son algo casi único en la literatura fantástica. Por lo demás, a lo largo de la historia se pone de manifiesto la capacidad del autor para sugerir horrores vagos y emboscadas en un escenario natural. Creo que esta recomendación del mismísimo maestro es más que suficiente. El gran dios Pan es una novela de terror y fantasía del escritor galés Arthur Machen, publicada en 1894. La novela comienza con un experimento para permitir que una mujer llamada María vea el mundo sobrenatural. A esto le sigue una serie de sucesos misteriosos y muertes durante muchos años en torno a una mujer llamada Ellen Bauman. Los protagonistas se enfrentan a Ellen, la que sufre una serie de transformaciones sobrenaturales antes de morir y se revela como una entidad sobrenatural. En el momento de su publicación fue ampliamente denunciada por la prensa como una degenerada y horrible novela, dañando la reputación de Machen como autor. A partir de la década de 1920, el trabajo de Machen fue reevaluado críticamente de manera importante gracias a la influencia de Lovecraft, y desde entonces el gran dios Pan se ha ganado una merecida reputación como un clásico del terror. Desde este sur, puerta al horror cósmico lárico, ya que citamos a mi amigo el escritor Patricio Alfonso, ahora nos vamos directamente a Tierra de Brujos, a Salamanca, para volver a escuchar a Patricio Alfonso en torno a Lovecraft. Mira, yo creo que en su obra más madura, o sea, la obra más madura de Lovecraft son 13 relatos que pertenecen a lo que se ha llamado los mitos de Cthulhu. Ya. Sobre la legitimidad o ilegitimidad del nombre. De hecho ha sido discutido, ¿no? Pero estos 13 relatos se basan en 3 tesis. La única, la primera, por ponerlas en orden, es que hay una especie de antiplatonismo en Lovecraft. ¿En qué sentido? En el sentido en que Lovecraft estaría de acuerdo con Platón en que la realidad aparente no es la verdadera realidad, pero estaría en desacuerdo en el sentido de que es conveniente conocer la realidad que está detrás. Generalmente el protagonista de los relatos Lovecraftianos, por lo menos de los relatos que pertenecen a los mitos, es una persona al cual el conocimiento de la realidad le trae locura, desgracia, muerte, ¿no? Ese es eso dicho en forma, de hecho, en el comienzo de la llamada de Cthulhu, ¿no? Lovecraft, que es un gran comenzador de historias, entre otras virtudes que tiene, dice: no hay en el mundo fortuna mayor que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella.
En el comienzo de Arthur Germain, que es un relato que no pertenece a los mitos, Ya. dice, no exactamente, no exactamente lo que somos, ¿no? Sí, en el comienzo mismo dice, la vida es una cosa espantosa. Y detrás de lo que nosotros sabemos de ella se ocultan realidades que la pueden hacer doblemente espantosa. Y añade, si supiéramos lo que somos, haríamos lo que hizo Sir Arthur Germain. No quiero contar lo que hizo Sir Arthur Germain porque para alguien puede ser un spoiler, ¿no? Pero ahí tú tienes la tesis servida, ¿no? La segunda tesis es que el universo no es homogéneo. Es decir, que las leyes que se aplican y que son válidas en este universo pueden no ser válidas más allá de las fronteras del mismo. Ya. Y el relato en que mejor, y el relato que yo considero más perfecto de toda la obra Lovecraftiana, que es The Color Out of Space, traducido como el color surgido del espacio, Claro. o el color que cayó del cielo, donde Lovecraft dice, a propósito de este meteorito que cae en una zona de Massachusetts, ¿no? Dice que no era un fruto de esos mundos que nuestros astrónomos miden, y aquí viene, o no alcanzan a medir. Era algo totalmente ajeno a las coordenadas del mundo, ¿no? O sea, Claro. Entonces ahí te tiene la heterogeneidad del universo, no es homogéneo el universo. Y la tercera tesis es que, sin embargo, estos universos este universo es nuestro universo con sus leyes, y estos otros universos de esos vagos abismos pueden encontrarse. Y esta estructura es la misma estructura que tiene lo fantástico. O sea, cuando lo fantástico dice, a diferencia de lo maravilloso, digamos que es un todo coherente, lo fantástico es una realidad con una grieta, ¿no? Donde en nuestro mundo, que tiene sus propias coordenadas, ocurre un acontecimiento que es como la caída de este meteoro en el cuento de Lovecraft, ¿no? De algo que no encaja en estas coordenadas. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que te tengo que tratar de explicarlo de algún modo, ¿no? O sea, la mente trata, ¿no? de explicarlo, y a veces no puede, y si no puede, es la locura, ¿no? Es el comienzo de la locura. Lo fantástico es el comienzo de la locura. Lo ininteligible. Lo ininteligible, claro. Entonces, y por eso que la mente no puede estar mucho tiempo ahí. El ensayista Tsvetan Todorov dice que lo fantástico ocupa el tiempo de una vacilación. Ajá. Ese momento La duda. donde tú estás, donde te tiene pillo, ¿no? Donde tú no sabes a qué carta quedarte. Ahora tú, Esas yo creo que son las tres tesis que se pueden aplicar a la obra madura de Lovecraft. tú mencionas como el color que cayó del cielo, como tal vez la obra suprema, y también es una obra que va a influenciar mucho la ciencia ficción, ¿no? Desde este meteorito que cae en el patio trasero de una casa. Cuéntanos un poco ese argumento, ¿por qué es tan perfecto? ¿Por qué es tan atrapante esa historia? Cae un meteoro en una zona rural de Massachusetts, cerca de la ciudad ficticia de Arkham, y empiezan a producirse transformaciones aberrantes en la naturaleza y en los seres humanos. ¿Qué se llama de color? Porque cuando van a examinar esto que ha caído, ven un color, pero no pueden describir qué color es. Imagínate la situación, ¿no? Es algo ajeno, ¿no? Claro. Y además la influencia que establece en esta familia, que Claro, establece empiezan a transformarse, ¿no? Y toda la naturaleza es un agente de corrupción, un disolvente de las leyes del universo. Bueno, el círculo de Lovecraft, ya hablando del círculo de Lovecraft, era el grupo de amistades de Lovecraft que eran escritores y que se carteaban con Lovecraft y incluían en sus propios relatos elementos de la obra Lovecraftiana. Y eso es una cosa maravillosa, porque en el fondo tomaban prestado parte del panteón Lovecraftiano, de los grimorios de Lovecraft, de los lugares de Lovecraft, lo incluían en sus propios relatos, y a veces hasta los personajes también iban ahí incluidos. Entonces hay todo un juego. Bueno, ahí perteneció a August Derleth, ¿cierto? El autor que mencionamos, el editor de Arkham House, que difundió la obra de Lovecraft, Frank Bernard Lom, Robert Bloch, que es el autor de Psicosis, ¿ya? Que después Hitchcock lleva al cine.
Henry Kuttner, Robert Howard, el autor de Conan el Bárbaro, toda esta gente era amigo de Lovecraft y que incluyó muchas veces personajes, dioses, libros malditos en sus propios relatos. Y en tu propia obra, ¿cómo ha influenciado Lovecraft en tu producción narrativa o en tu producción ensayística? Claro, yo creo que mi primera etapa es muy Lovecraftiana. O sea, yo creo que, imagínate un cabro de 16, claro, 15, 16 años, que lee a Lovecraft, quiere imitar a Lovecraft porque le gusta, ¿ya? Entonces, mis primeros relatos, por ejemplo, hay uno que está ambientado en Valparaíso, que se llama Deletreando el Necronomicon, que es un homenaje en el fondo a Lovecraft. Pero claro, eso fue una primera etapa, después como que siempre Lovecraft ha estado de alguna manera, pero ya en mi narrativa no tanto, porque he explorado otro tipo de cosas, especialmente el ensayo. Por ahí tengo algunos proyectos de novela, pero ya se alejan realmente de lo Lovecraftiano. Sin embargo, salió hace poco la edición en español, porque salió primero en alemán, de un ensayo que se llama Cruzando el Umbral, visiones sobre la obra de Lovecraft, ¿ya? Donde ahí recopilo varios artículos míos de asedio a la obra Lovecraftiana con una mirada distinta, que va más desde el mito, del símbolo, ya no tanto de la visión como psicologista, como la que está en Rafael Llopis en su introducción a los mitos de Cthulhu, por ejemplo. ¿Y qué me dices de el horror en la literatura, este ensayo Lovecraftiano, este ensayo de Lovecraft, su importancia para entender la narrativa de terror, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este libro y qué nos puedes decir también de los continuadores de Lovecraft y que no están necesariamente dentro de este círculo que mencionábamos, que era con quien él establecía esta relación a través de las cartas, pero que fueron tan influenciados por su obra que escriben continuando un poco su legado, ¿no? Claro, el ensayo El horror sobrenatural o supernatural en la literatura es, podríamos decir, como una cosa bien curiosa en la narrativa Lovecraftiana, porque él se dedicó más que nada a las cartas. Yo creo que lo que más escribió fueron cartas, después cuentos y poemas también. Entonces, escribir ensayos en Lovecraft no era algo muy común, pero acá la verdad que nos regaló algo que se agradece, porque en el fondo, de manera breve, de manera acotada, logra como resumir quizás los grandes hitos de la narrativa de horror, con un capítulo específico a Edgar Allan Poe, porque lo merece, obviamente, donde nos habla la tradición del horror en las Islas Británicas, en Estados Unidos, en Europa también, pero de manera muy concisa, o sea, como que sabe cómo mencionar lo clave en cada uno de esos autores de horror. Entonces, creo que un ensayo que, claro, hay quienes dicen que hubiera sido mejor que Lovecraft se hubiera dedicado a escribir relatos de horror en ese tiempo que escribió este ensayo. Yo creo que la verdad ese ensayo sirve porque en el fondo nos da una buena pauta de esta historia y la trascendencia de ciertos autores en el tiempo. Además que el ensayo parte con una frase que Sí. es la frase que creo que todos los escritores de horror en algún momento la han utilizado, ¿no? Y voy a leerla textual. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. O sea, ya solamente con esa frase, este libro tiene todo el sentido para quienes aman la literatura fantástica y de terror, siento yo. Esta introducción al relato desde sus inicios hasta los contemporáneos del mismo Lovecraft, ¿no? ¿Y qué pasa con los continuadores? Los continuadores, claro. Bueno, la influencia de Lovecraft es total en muchos niveles de la cultura pop, en el cine, en la ilustración, en la música, o sea, muchas bandas como que usan términos Lovecraftianos, en el cine lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Cómics. Pero en la literatura, bueno, podemos encontrar a grandes autores como Stephen King, que tiene, por ejemplo, algunas obras ya derechamente Lovecraftianas, como otras donde encontramos ciertos guiños, pero hay obras como Los misterios del gusano, por ejemplo, un cuento largo de Stephen King, que es puro Lovecraft, un homenaje a Lovecraft, a un libro que se llama Los misterios del gusano, de Vermis Mysteri, que inventa este grimorio un miembro del círculo Lovecraftiano. Entonces Stephen King tiene cierta influencia Lovecraftiana, pero tiene también su propio talento, tiene también su propia luz. No estamos diciendo que
que es 100% Lovecraftiano, pero hizo algunos homenajes a Lovecraft. Bueno, yo creo que de esos autores como posteriores, que valen la pena, porque hay muchos que son pasticheros. Pastiche es como un término como un poco despectivo, que significan los tipos que copian solamente, que no aportan mucho. Lamentablemente hubo mucho de eso, pero los que valen la pena recordar, a mi juicio, me parece un relato que se llama Estacas, de Karl Edward Wagner, un relato que influyó mucho en una serie que es muy buena, que se llama True Detective, en la primera temporada, junto al Rey de Amarillo de Robert Chambers. Son las dos obras que influyeron ahí. Y ese de verdad que es un cuento Lovecraftiano sin haber sido escrito por Lovecraft, maravilloso, ¿ya? Estacas, Karl Edward Wagner. Y otro, bueno, Thomas Ligotti, que para mí es como Lovecraft actual, un personaje norteamericano, todavía está vivo, que ha creado una serie de textos maravillosos como Grimscript, El Noctuario, donde toma todo ese horror materialista, pero lo lleva a un nivel de filosofía, de metafísica y de poesía del oscuro. Como que hay toda una estética del oscuro, que en Lovecraft no está. Lovecraft como que narra hechos, sucesos, ¿ya? Pero alguien que defienda esa oscuridad, alguien que vea una construcción, una arquitectura de la oscuridad como algo bello, es Thomas Ligotti, un escritor muy actual y muy Lovecraftiano, sin duda. Fraterno, se ha hablado mucho de Lovecraft en torno a ciertas cosas deleznables que tenían que ver con su persona. ¿Cómo eso, ¿no? Del racismo, de la xenofobia, de otros elementos también de la homofobia, están relacionados o pueden verse en su literatura? Hay que tenerlo claro, Lovecraft era hijo de su país, así como Abraham Lincoln tuvo esclavos. Extraña la comparación, pero hay que entenderlo todo en su contexto. Bueno, de hecho, en medio Estados Unidos sigue teniendo el mismo pensamiento racista, xenófobo, homofóbico, toda la descripción que tú le puedas dar a Lovecraft. Pero ateniéndose a su literatura propiamente tal, dentro de su primera etapa, cuando estaban los mitos de Cthulhu en cierne, recién estaban las primeras ideas, se podía ver relatos donde se muestra su miedo a los extranjeros, su miedo a la mezcla racial. Por ejemplo, el horror de Red Hook. El Red Hook es un barrio de Nueva York, porque él vivió algunos años en Nueva York tratando de tener una vida de escritor profesional y vida de casado, en las que fracasó en ambas tareas. Los villanos, por decirlo así, son todos extranjeros, morenos, o también en la mezcla racial, en el caso de Arthur Jermyn, donde también la mezcla racial es como el gran horror, la gran revelación. Claro, no es propiamente tal una mezcla racial no es una mezcla étnica, transespecies. Y esta primera etapa de Lovecraft, a pesar de que se trata como de negar, es así. Todos los escritores hablan de su tiempo, o sea, qué forma más honesta de escribir terror que hablar de tus propios miedos. Claro, con el tiempo Lovecraft además de haber ido puliendo su estilo, también fue teniendo un poco de roce social, por decirlo así. A pesar de que está esta figura de Lovecraft como ermitaño, y de hecho sí, sus últimos días los pasó relativamente enclaustrado en Providence. Como decía, él vivió en Nueva York, visitaba a algunos de sus amigos con los que tenía correspondencia, con quienes aparecían en Weird Tales, que era esta revista de Pulp, que lo vio nacer. Y fue perdiendo estas fijaciones y fue tomando más el rumbo de los mitos de Cthulhu y del horror cósmico. Ahora, ¿de qué va este relato del horror de Red Hook? Como siempre comienzan a aparecer sucesos extraños en este barrio. Desaparece gente,
este personaje central comienza a notar los nexos que hay de estos marineros morenos que vienen de tierras lejanas, que en el fondo, además de sentir miedo de esta gente, también siente fascinación por algo. El protagonista el escritor, entre comillas, del Necronomicon también viene de Oriente. Y de ahí vienen todas estas sectas y esta escritura oscura que dan paso al horror de Red Hook, que no hay para qué revelarlo. Pero serían adoradores de seres antiguos que son previos a la religión cristiana. Ahora, si alguien necesitara volver a Lovecraft o comenzara a leerlo, ¿por dónde debiera partir? ¿Qué debiera leer? Es difícil decirlo, ¿ah? Depende de lo que quiera, ¿no? Porque si quiere hacer una cronología tendría que empezar por los relatos que escribió, que son más en el estilo maravilloso, ¿no? Onírico, como En busca de Kadat, ¿no? O algunos otros relatos que son como relatos cortos de Lovecraft. La búsqueda de Kadat es una historia circular, donde el protagonista, que es Randolph Carter, que no solamente protagonista de este cuento, sino de otros también que son como El ciclo de la llave de plata. Él sueña con una ciudad y va a buscarla, pero va a buscarla en sueños, ¿no? Todo el relato transcurre dentro de los sueños. Y el relato circular porque al final él vuelve al punto de partida, ¿no? Esa es la búsqueda de Kadat. Es una historia onírica con mucho de cuento de hadas y es bastante extensa, ¿no? Y aparecen algunos de los mismos elementos que aparecen en los mitos, pero que no están en la clave materialista, claro, que tienen los mitos. Están en una clave onírica. Está, claro, una clave maravillosa. Sergio, ahora quiero mostrarte algo que encontré en una casa embrujada que estuve hace poco tiempo, que me encargaron que cuidara, y en esa casa ocurrían muchos hechos inconexos que de alguna forma determinamos que podía a lo mejor estar sucediendo a raíz de este libro que estaba escondido. ¿De qué libro crees tú que se puede tratar? A ver. No puede ser esto. Espero que no sea lo que estoy pensando. ¿Qué estás pensando? Porque esto es algo muy antiguo, algo que tiene que ver con una magia muy oscura. Y por el tipo de letra, por el tipo de sellos mágicos, podría ser el Necronomicon. Esto es un grimorio, un texto de magia, sin duda, donde hay fórmulas y hechizos. ¿Qué es un grimorio? Claro, un grimorio es un texto clásico de magia donde hay fórmulas para atraer espíritus, para invocar, para evocar, para hacer pentagramas, para hacer sellos mágicos. Y esto pareciera que fuera el Necronomicon. ¿En serio? Sí, tiene todo el aspecto y bueno, frente a esto yo no quiero seguir, la verdad, como indagando porque esto trae consecuencias. Wow. Y cuéntanos un poco acerca del Necronomicon. Ahora sé tal vez con qué me he estado enfrentando, pero cuéntanos de qué es el Necronomicon, ¿no? ¿Qué es este grimorio que al parecer tenemos en nuestras manos y que puede ser a lo mejor peligroso poseerlo, ¿no? ¿Qué es el Necronomicon? Bueno, Necronomicon se supone que significaría algo así como el libro de los nombres muertos. El nombre original estaba en árabe, ese es como el nombre griego o latín. El nombre original era como Alasif, que significaba algo así como era el sonido de cierto insecto en Arabia. Pero siempre se traduce como el libro de los nombres muertos. Es un texto de magia muy oscura, creado por el árabe loco Abdul al-Hazred, mencionado por primera vez por Lovecraft. Después mucha gente ha seguido como hablando de este texto. Se supone que este texto habría llegado incluso a la Biblioteca de Buenos Aires, aquí cerca en Argentina, y que ocasiona y tiene ciertos efectos y consecuencias gravísimas.
aquel que lo lee. Así que yo te sugiero que no, Vamos a cerrarlo de inmediato. que no indaguen mucho en aquello, pero es un texto que genera la locura. De hecho, esto recuerda mucho al Rey de Amarillo de Robert Chambers, donde el texto también ocasiona locura y muerte. Entonces el Necronomicon sería algo muy parecido, un texto donde tú puedes invocar a estos grandes espíritus como Cthulhu, por ejemplo, a Satot, Nyarlathotep, Satou, a todos estos seres del otro plano, del otro lado en el fondo. Entonces un texto que amenaza la cordura, que amenaza la sanidad mental. Por eso mejor dejarlo de lado, mejor ocultarlo. ¿Y qué tan importante es en el propio relato Lovecraftiano el Necronomicon? ¿De qué manera influye? ¿Es una especie de metanarrativa, metaliteratura? O sea, ¿es una literatura dentro de una literatura? Exacto, exactamente. Bueno, Lovecraft, a mi juicio, él invierte mucho las concepciones sagradas, las concepciones míticas de religiones, creencias antiguas, invierte todo. Entonces, si tú te fijas, una religión se basa muchas veces en un libro sagrado. Entonces Lovecraft crea un libro antisagrado, que es el Necronomicon. Las religiones tienen apóstoles de ese nuevo culto. Abdul Hazred, que habría sido devorado a la vista de mucha gente en Damasco, si mal no recuerdo, por un ser invisible, a vista y paciencia de toda la gente en la calle. Él sería como el apóstol de este nuevo culto. Entonces hay un libro sagrado, hay un apóstol, hay lugares de peregrinaje, como estos que aparecen en el ceremonial, como lugares como Innsmouth, como Arkham, que son lugares de geografía antisagrada. Entonces, en el fondo, Lovecraft como que invierte lo sagrado para irnos y llevarnos al mundo de la contrainiciación. ¿Y qué debiera hacer yo con este libro, Sergio? Guíame un poco, porque en este momento siento que estoy cargando con un peso que tal vez para mis pretensiones de volver a la escritura es un peso demasiado grande, ¿no? Porque por lo que entiendo este es un libro para abrir portales, para invocar a seres, pero ese no es mi objetivo ni mucho menos, ¿no? ¿Qué debiera hacer yo con este libro? Claro, obviamente no seguir en su lectura, porque eso te puede acarrear claramente la locura, la demencia y empezar a ver seres y, como tú bien dices, portales, umbrales por los cuales podrían entrar. Podrías traer a este mundo, a este plano de realidad, seres que no debieran siquiera existir ni ser mencionados. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es no continuar su lectura, porque sin duda que es atractivo, un texto así te llama la atención y un texto vivo, como que te quiere atrapar. Entonces, lo primero es inmediatamente como evitar la lectura. Yo lo escondería en algún lugar que sea prácticamente imposible que otros humanos lo accedan a aquel, ¿ya? Hay gente que dice que se pueden usar quizás ciertos sellos mágicos como para cuidarlo, pero yo simplemente te recomendaría alejarte de ese libro, así evitarías la locura y estar en lugares como este manicomio. Luego de recibir tanta y tan valiosa información sobre el universo Lovecraft de parte de lo que a estas alturas es mi propio círculo Lovecraftiano, he logrado comprender el magnífico poder que el destino ha puesto en mis manos en la forma de este grimorio, pero ha llegado la hora de deshacerme de él. El poder que subyace en su contenido ha despertado al ser más poderoso que ha pisado la tierra, tal como se especuló en diversos textos que hacían alusión a su figura. Frente a las costas chilenas se encontraba aquel que eternamente yace, y mi curiosidad por las letras del terror lo ha despertado. Ahora lo invoco. Panglui Magnaft Cthulhu Rilevach Ang Fatag Languk Fant Cthulhu Jaingler Ingarnaf Magna Nangang Nang Nyarlathotep y Nag Necronomicon Setsorot Narmf Cthulhu Injarnaing Bachnaga Sungta Nyar Nyarlathotep Nag Naig Glagmf Sachnachta Nag Cthulhu Bach Nag Necronomicon.